Quiero hablarles de el título 3 de 3. El título de esta mañana es 3 de 3. Y lo vamos a repetir todos juntos, 3 de 3. Como es 3 de 3, quiero hablarte de 3 personajes. Quiero relatarte brevemente la historia de 3 personajes que los 2 de ellos relata la Biblia y qué sucedió con ellos y qué fue el resultado de sus vidas y de sus decisiones. El primer personaje del que te quiero hablar en esta mañana es Sansón. El segundo personaje es David y el tercero ya te vas a dar cuenta. Sansón, entonces iniciemos con el primero. El libro de Jueces relata quién fue Sansón. Para entender quién fue Sansón, primero tenemos que entender bajo el contexto o bajo el periodo en que Sansón nació. Dice el libro de los Jueces que Sansón nació bajo un periodo en donde el pueblo de Israel era castigado fuertemente por sus enemigos, los filisteos. Todos barrían a los israelitas. Nunca salían ganando. Los pueblos enemigos llegaban, los conquistaban y los hacían suyos. Los sitiaban, les quitaban su dinero, les quitaban sus vacas, les quitaban sus mujeres y los hacían propios. A tal grado que el pueblo de Israel, una y otra vez en todo el libro de los Jueces, se repite la misma historia, en donde sus enemigos los sitian y los conquistan. El pueblo de Israel entonces estaba cansado de esa esclavitud, cansado de que los enemigos los conquistaran todo el tiempo. No es fácil de que los enemigos todo el tiempo te estén dando duro, que en tus finanzas todo el tiempo estés acabado, que tus problemas todo el tiempo no tengas solución, que tu familia nunca se restaure, y no es fácil ver que tus enemigos se llevan el fruto de tu trabajo todo el tiempo. No es fácil ver que un banco se lleve el fruto de tu trabajo, la energía de tu trabajo, que un usurero, que una persona que no se merece tu fruto de tu trabajo se lleve tu trabajo. Eso entonces es lo que vivía el pueblo de Israel, un tiempo de dificultad. Una y otra vez se levantaban y volvían a caer. Dice entonces el libro de los Jueces que pasado 40 años, Dios escuchó la voz de ellos, el clamor por lo que estaban viviendo, y levanta a un hombre, a un juez. Y este hombre se llama Sansón. Este Sansón entonces es nacido de una mujer estéril, y esta mujer estéril no podía concebir. El ángel de Dios se le aparece a esta mujer y le da una promesa y le dice: de tu vientre estéril va a nacer un hombre para mis propósitos. A este hombre que va a nacer para mis propósitos, quiero que lo apartes, y es más, desde antes de que tú lo concibas, quiero también que tú te apartes para este propósito. A esta mujer entonces vino el Espíritu y le dijo: te vas a apartar de sidra, te vas a apartar de cosas inmundas y no vas a tocar nada. Las indicaciones fueron también para la mamá de Sansón. Posterior a esto, esta mujer viene y le cuenta a su marido. Manoa, al escuchar el acontecimiento, se dan cuenta de que Dios tenía algo preparado para el pueblo. Era la liberación por la que tanto habían llorado. 40 años de pérdidas, 40 años de vivir mal, 40 años de no tener paz, 40 años de vivir en incertidumbre, 40 años de vivir sin paz y sin tranquilidad. Este hombre entonces nace en esta familia y le dice el ángel: cuando éste nazca, este hombre va a ser apartado. Y a los apartados eran denominados los nazareos. Entonces Sansón era del grupo de los nazareos. ¿Y quiénes eran los nazareos? Los nazareos eran un grupo selecto, una segmentación aparte que Dios hacía a un lado y los consagraba en la cultura hebrea. Estas personas eran personas que eran apartadas para el uso exclusivo de los propósitos de Dios. Y estas mismas personas hacían un voto, es decir, ellos profesaban y decían: voy a cumplir el voto nazareo. Y eso era Sansón.
un hombre apartado para los propósitos de Dios. Ahora, ¿cuál era el propósito de este hombre para con este pueblo? Pues el propósito era salvar a Israel de los filisteos. Los filisteos venían de una racha de pérdida y de pérdida. ¿Y quién no va a querer un salvador? ¿Y quién no va a querer a alguien que le ayude en medio de sus problemas y de sus necesidades? Y es entonces que aparece este hombre para salvarlos y para ayudarlos. El voto nazareico de este hombre era con ciertas normas específicas. El ángel le dijo: no pasarás navaja sobre su cabeza. Es decir, el pelo de él no podía ser cortado. No solamente eso, no va a comer cosa inmunda y no beberá ni vino ni sidra. Será apartado y no se mezclará con los pueblos paganos. Reglas claras. Cuando las reglas están avisadas en la guerra, pues ya sabemos a lo que vamos. Sansón entonces ya sabía lo que tenía que hacer y sabía también, cuando uno sabe lo que uno tiene que hacer, también sabe lo que uno no tiene que hacer. ¿Cuántos me están poniendo atención? Entonces, aquel ya tenía, como dicen, su ruta de trabajo. Ahora, usted y yo conocemos la historia de Sansón. Dice la Biblia que el pueblo tuvo un respaldo al tener a Sansón. Se levantaron 1000 hombres, cuenta el libro de los Jueces en el capítulo 13, que se levantaron contra el pueblo hebreo, y dice que Sansón, con la quijada de un asno, con un pedazo de hueso, agarró a los 1000 hombres y mató a los 1000 hombres. En otra ocasión también el libro de los Jueces dice que mientras Sansón iba caminando, un león pequeño se le aparece. ¿Qué haría usted si se le aparece un león en su camino? ¿Cuántos se lo comen al león o cuántos salen corriendo en ese momento? Si salimos corriendo con una cucaracha y con una rata que se nos cruza, imagínese usted si se le atraviesa un león. Yo sé que muchos ya estamos acostumbrados porque están acostumbradas a tener leones en la casa, entonces usted ya no se asusta. Usted dice: ya tengo mi león. A Sansón se le aparece un león. Y cuando se le aparece este león, dice el libro de los Jueces que Sansón despedaza a ese león sin nada en las manos, como despedazar a un cabrito. ¿Cuántos han matado una gallina aquí? Levántenme la mano los que han matado una gallina. A esos machos que han matado alguna gallina. La vez pasada solo me tocó ver cómo matan a una gallina y le hice así. ¿Cuántos han matado un pollo? Agarrar un pollo y le agarran el pollo. A algunos les toca hasta darle vuelta y vuelta y ahí se quedan como que fuera ruleta esa cosa y nunca lo matan al pollo. El pollo dándole. A este hombre le tocó matar a un león. Lo mata. Lo despedaza como cabrito. Así de fuerte era Sansón. El espíritu de Jehová entró sobre él y despedaza a los animales. A eso lo había puesto Dios. Propósito específico: defender a su pueblo de Israel. Despedaza entonces los animales, despedaza a sus enemigos, y este hombre entonces era grande entre ellos. También aparece un oso y hace lo que él quiere con ese oso. Ahora bien, la gran pregunta es, cuando este personaje bíblico que usted y yo conocemos llega a la cúspide y llega a su momento clímax en donde los enemigos le temían a él, ya no era Israel temiéndole a los filisteos. Ahora los enemigos le temían a él. Ahora es diferente, tú ya no le tienes miedo a los bancos. Ahora los bancos te tienen miedo a ti. Tú ya no le tienes miedo a tus enemigos, a esos que te amenazaban. Ahora ellos andan huyendo porque Dios te ha puesto en sitiales de fuerza y de honor, y Dios te ha dado fuerza y valentía para enfrentar tus propios enemigos. Entonces ahora las cosas cambian. El miedo que antes tú tenías ahora ya no lo tienes. Y todo esto es porque Dios levanta un hombre con propósitos específicos para ayudar a su pueblo y para levantarlo de la situación difícil en la que estaba. ¿Cuántos se alegran porque Dios tiene misericordia siempre de su pueblo?
Y cuando estaban en ese clímax, y cuando uno está empoderado y dice, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El pueblo de Israel estaba en ese momento. Y viene Sansón, chulada, y empieza a cortar los votos nazareos. De entrada, dice el libro de los Jueces, que iba caminando directo hacia las mujeres filisteas. Vino el papá Manoa y le dice, papito, le dice, y que no hay mujeres hebreas en las que tú te puedas complacer. No te bastan las mujeres cristianas de la iglesia, las mujeres devotas de la iglesia, que tenés que andar en una discoteca moviendo el bote para encontrar alguna mujer. Ay, hijita, que no te basta subirte la falda, enseñar todas las piernotas para andar buscando a alguien que no profesa tu propia fe. Empezó a jugar con los filisteos. A tal grado, llegó el león, no tenía que tocar cosa inmunda, y agarraba el panal de miel como que Dios no le había dicho nada. Tomó en poco lo que Dios le había dicho. Justo después de eso, dice, terminando la historia del libro de los Jueces, que le pasó lo que nos ha pasado a todos. ¿Cuántos de los que ya se han enamorado alguna vez? No le voy a decir levánteme la mano, solo levánteme la ceja, ¿sí? Y hágame así. Y si nunca se ha enamorado, mentiroso. Dice la Biblia que este hombre se enamoró. ¿Y saben de quién se enamoró? ¿Cómo se llamaba? Dalila. ¿Cuántas Dalilas hay en esta mañana? Para sacarlas y meterlas en una hoguera y excomulgarlas de esta iglesia. Se enamora de Dalila, no se pudo enamorar de una hebrea. Empezó Dalila, filistea. Solo me recuerda esas ocasiones, esos dichos de mi mamá. Mi mamá siempre decía, papito, 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 no se vayan a andar enamorando de esas filisteas. Adivine quiénes eran las primeras que yo miraba. Las filisteas. Puro ganso. Este hizo lo mismo. Los hermanos que están acá me apoyan, dicen, es que las filisteas se visten mejor que las hebreas. No quiero seguir en ese detalle, pero quiero decirte que este hombre se enamoró de esta filistea. El resultado de que este hombre se enamoró de esta filistea fue el siguiente. El diablo hace pedazos a los hijos de Dios cuando los tiene en su mano. El resultado fue, le sacó los ojos. Lo puyó, le sacó los ojos y lo dejó ciego. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Cuando nos mezclamos, cuando hacemos lo que Dios no nos ha dicho que tenemos que hacer, viene el diablo, se aprovecha y nos hace pedazos y nos hace añicos. Tú eres una muestra. Ya viviste. ¿Qué es vivir separado de Dios, alejado de Dios? Ya experimentaste, ya te fuiste al mundo, ya disfrutaste, ya aprendiste de que el diablo mal le paga a quien bien le sirve, de que el diablo entrega sidas, de que el diablo entrega enfermedades, de que el diablo siembra contiendas, de diferencias entre unos y otros. Y eso fue lo que hizo el diablo. Aprovechó la oportunidad para que este hombre fuera avergonzado. ¿Cuál fue el triste final de este hombre? Pues este hombre terminó siendo esclavo de sus enemigos, a tal grado que dice el libro de los Jueces que terminó siendo el hazme reír de los filisteos. Siendo entonces el hazme reír, era el circo de ellos, lo pusieron a moler y se lo acabaron. Dios en su misericordia escuchó la oración de este hombre, porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Y este hombre lloró y le dijo,
Señor. Tan solo le dijo por última vez en su oración. Tan solo por última vez. Déjeme pensar e imaginar a Sansón sin sus ojos, con sus ojos cerrados, llorándole a Dios, diciéndole: Señor, si tan solo por última vez tú respaldaras y me permitieras vengar la sangre de mis enemigos. Y Sansón entonces, con sus ojitos cerrados, fue a las columnas. Voy a abrir los ojos para no caerme. Y dice que apoyándose en las dos columnas, derribó las columnas y las columnas cayeron y sus enemigos fueron vencidos por gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos se alegran por eso? Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios. Fuertes aplausos para Dios en esta hora. Quiero contarte la segunda historia, el segundo personaje. El segundo personaje se llama el gran rey David. El gran rey David era un hombre que lo describe la Biblia con estas características físicas. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, describiendo a este hombre. Era un hombre rubio, hermoso y de buen parecer, así como su esposo, casi igual. Y esa risa relata así como: qué tristeza la mía. Rubio, hermoso y de buen parecer. ¿Cuántas hermanas quieren un hombre así de guapo? Váyanse a la Biblia, ahí está el rey David. Era rubio porque en la realidad les va a costar. Rubio, hermoso y de buen parecer. Dice la Biblia que el profeta fue donde su padre Isaí y fue a buscarse rey. El profeta entonces estaba llorando porque Saúl había fallado a Dios. Y le dijo el Señor: mira, deja de llorar porque yo ya tengo rey para Israel. Aquel profeta entonces se fue a buscar rey. Y ustedes conocen la historia, que fueron desfilando uno a otro, a otro y a otro y a otro, a tal grado que se acabó la lista y ninguno de ellos perfilaba. El profeta entonces le dice al hombre: ¿no tienes algo más en tus sobrantes? Y el hombre se acuerda y dice: ah, sí, ahí anda uno, mándalo a traer. Y justamente cuando aquel muchacho rubio, de buen parecer y hermoso se aparece, el Espíritu de Dios le dice al profeta: ese es el que yo tengo preparado. Aquel hombre inmediatamente agarra el aceite y dice a ungirlo. Y lo unge, y esa ungida, desde ese momento es ungido el próximo monarca de todo Israel. Lo unge como rey, y aquel muchacho no estaba entendiendo lo que estaba pasando, pero sí sabía de que él ya era rey, porque el ungimiento le decía lo que él ya era. Cuando aquel profeta lo unge, aquel hombre, aquel muchacho, ahora se convierte en rey. Y dice la Biblia en el primer libro de Samuel que a partir de ese momento el Espíritu de Dios reposó sobre David. Un hombre apartado para Dios, ungido para su propósito. Ahora la misma pregunta: ¿y cuál era el propósito, el destino para este hombre? Pues el destino para este hombre era ser rey de toda la nación de Israel. Un hombre destinado para salvación, para preservación, y un hombre destinado para la conquista de todas las tierras de los israelitas. Ese era el propósito de Dios para con este hombre. Un hombre apartado, con propósitos únicos
para defender a su pueblo. Un hombre que diera orgullo presentarlo ante las naciones. Un hombre que lo defendiera ante los enemigos. ¿Quién no se siente bien representado con un rey así? Un rey que tenga las agallas para salir a pelearse con los enemigos. Un rey que tenga las agallas para salir a pelear con los enemigos que vienen y quieren sitiar las ciudades. Ese era David, un hombre preparado para la conquista, para defender al pueblo de Israel. ¿Cuántos quieren tener esa dicha de parte de Dios, ser preparados para propósitos especiales? Entonces, viene Dios y lo prepara. Y aquel hombre conquista, pasa su examen con Saúl y sucesivamente, y llega al reinado. Y justo en la cúspide de su reinado, justo en ese momento en donde todos llegamos, dice el segundo libro de Samuel lo siguiente, y da un dato interesante. Lo describe así. En la época, dice, que los reyes salían a la guerra. En la época que los reyes salían a la guerra. En esa época, dice que David, este hombre preparado para defender al pueblo de Israel, se paseaba por los terrados de su palacio. Mientras los reyes peleaban, este hombre descansaba. Mientras los reyes luchaban, este hombre se paseaba en una hamaca soplándose. Este hombre estaba, me lo imagino yo, en una haragana, de esas haraganas. ¿Se han fijado ustedes esas haraganas? ¿Qué no le hace así? Mientras los demás reyes conquistaban, él descansaba. Y mientras se paseaba por el terrado, dice la Biblia que vio a una mujer bañándose. Por el ojo entra el pecado. Y justamente cuando la vio, la deseó. Y en ese momento la manda a llamar. Y dice que durmió con ella. Justo después que duerme con ella, aquella mujer, por el fruto del pecado, quedó encinta, quedó embarazada. Aquel hombre entonces ocupó sus estrategias y ocupando sus estrategias tapó lo que hizo en secreto. Y eso que tapó, posteriormente, más adelante, aparece el profeta Natán. Y Natán llega donde el gran rey David. Y Natán llega con una historia bien particular y le dice: oh rey, un rico y un pobre. El rico tenía mucho ganado y el pobre tenía tan solamente un ganado. Aquel pobre tenía uno nada más y el rico, aprovechándose de su posición, tomó aquella única pieza que tenía el pobre, la usó, la destazó y se aprovechó de su posición. ¿Sabes cuál fue la reacción de aquel hombre? Dice la Biblia que se enfureció, se enojó. Quiero decirte lo siguiente: el mismo hecho que un profeta llegara a decirle la verdad a un rey en ese entonces era sinónimo de muerte. ¿Quién se atrevía a irle a decir la verdad al rey? Yo le hago la pregunta: ¿usted se anima usted a irle a decir a un rey de estos ahorita la verdad? Vaya a decirle algo, escríbale algo, vamos a ver qué le pasa. No se anima, ni un comentario se anima a hacer. Ya no se diga irle a decir la verdad a alguien así. A Natán le tocó irle a decir la verdad y aquel hombre se enojó y le dijo: este hombre tiene que pagar con muerte lo que ha hecho. Y en ese momento se le voltea la cámara y le dice: Natán, ese sos vos. Qué duro esos momentos, vea, cuando uno dice: qué hermano más malo ese, cómo hizo eso. Y se voltea todo y Dios le dice:
mejor mírate la gran bigota que tenés vos, papito, en vez de andar viendo la gran paja del hermano ajeno. Y le dice, por tanto, le dice, así como tú lo hiciste en secreto, Dios lo hará contigo en público. Y adelante de esto, quiero decirte, a partir de este momento, David, tú que fuiste preparado para los propósitos de Dios, tú que fuiste preparado para defender, a partir de este momento, quiero decirte, la espada no se apartará de tu casa. Qué difícil. Estar en esa posición, yo creo que nadie quisiera estar en esa posición de David. Enfrentar la justicia de Dios y la ira de Dios. Aquel hombre entonces lloró, pidió perdón, se arrepintió y lloró su pecado. Y todos los salmos de David expresan cómo aquel hombre se arrepintió de dolor por lo que él hizo. Y como Dios es misericordioso, ¿cuántos saben que Dios es misericordioso? Dios en su misericordia lo perdonó, Dios en su misericordia lo recibió, y es más, Dios en su misericordia estuvo con él hasta su muerte. Porque Dios es un Dios de misericordia para aquellos que alguna vez fallamos, le fuimos infiel, Él nos preparó para algo, Él nos dio la bendición y nosotros le fuimos infiel. Pero a pesar de nuestras infidelidades, la palabra de Dios dice, Él permanece fiel con sus hijos. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Voy con el tercero. Y el tercer personaje bíblico que casaba exactamente en este mensaje era Salomón. Porque usted se fija, los tres padecieron del mismo mal. Los tres dejaron guiarse por su corazón y los tres terminaron en el mismo problema. ¿Y cuál es el gran problema de los hombres, de nosotros los hombres? La concupiscencia de nuestros corazones, la lascivia de nuestros corazones. Las mujeres, diga conmigo, las mujeres. Como dice Vicente Fernández, ay, ¿por qué las hicieron tan bonitas? Y entonces vine yo y dije, bueno, voy a poner a ¿cómo se llama? Salomón. Y cuando iba a poner a Salomón, yo ya estaba bien feliz redactando mi mensajito, bla, 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 bla. Y vino el Espíritu y me dijo, no va a ser Salomón, cabezón. El tercer personaje de esta historia vas a ser vos con tu testimonio. Ay, Señor, entonces me tengo que desnudar. Sí, quiero que te desnudes. Y el tercer personaje de la historia era alguien que se llama Adonías. Diga conmigo, Adonías. Y no era el hijo de David. Yo estaba empujando ahí la historia para que fuera él. Pero el Espíritu me dijo, no, vas a ser vos. Así que le toca a usted escucharme un pedacito de mi testimonio. Lo mismo que le pasó a estos personajes, me identifico yo con ellos. Por lo primero, este Adonías, no el rebelde Adonías del hijo de David, sino que este rebelde Adonías, el hijo de Luis Salas, tuvo la oportunidad y la dicha de nacer en un hogar cristiano. Tuve esa dicha de crecerme en un hogar cristiano y la dicha de crecerme con padres que me dieron el ejemplo todo el tiempo. En mi inocencia, en mi corazón, en mi perversidad de mi corazón, como dice Pablo a los romanos, en mi culpabilidad. Uno de pequeño no logra entender eso. Lo que antes miraba como una desdicha, hoy lo veo como una dicha. El tener el honor y el privilegio de nacer en raíces y principios cristianos. Y así como estos hombres, desde pequeño, yo fui apartado, fui seleccionado y fui destinado para los propósitos de Dios. Y Dios me hizo sentir desde pequeño eso a mí. Yo se lo expresaba a mis papás.
y sucesivamente. Fui así como estos hombres, no del linaje de ellos, sino que de un mejor linaje, porque dice la palabra de Dios que los que creen en su nombre, Él inmediatamente los constituye en hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios en esta tarde? Y por tanto, hijos de Dios, coherederos de la gracia con Cristo. Así que en mi caso, y en el caso suyo también, a los que hemos creído tenemos un linaje especial. Tenemos sangre azul y no es una sangre inglesa, sino que es una sangre real de las moradas eternas del cielo. Y por eso vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Fuertes esas palmas para Dios. A los 10 años entré yo a esta iglesia. 10 años. Era un niño de 10 años. Y como todo niño de 10 años, uno quiere ensuciarse, uno quiere jugar, uno quiere hacer sus propias fechorías. Y cuando entré, no entendía lo que estaba pasando. Lo único que entendía era que yo quería hacer lo que mi corazón me decía que hiciera. Quería hacer lo que dice Romanos, desarrollar la concupiscencia de mi corazón. Desarrollar mis maldades, desarrollar todo mi corazón. A tal grado que llegó el momento en donde se dio este proyecto de la iglesia y tuve que entrar a este proyecto. Los que nacimos en un hogar cristiano, si usted tiene esa experiencia, somos hijos nacidos en el Evangelio, es decir, somos personas que no hemos tomado una decisión. Simplemente aparecimos en un lugar, como dicen, bueno, de aquí sos vos. Como dicen, si somos del Madrid, pues todos vamos a ser del Madrid porque naciste en una familia que apoya en el Madrid. Entonces vos vas a ser de esto. Entonces cuando uno nace en un hogar cristiano, uno por naturaleza, uno siente que a uno le han puesto una camisa de fuerza. ¿Han visto esas camisas de fuerza como la que le ponen a los locos en los manicomios así? Y uno crece muchas veces con eso. Y cuando uno crece en eso, porque su corazón, lleno de concupiscencia, no le permite ver lo que Dios está haciendo. Y en ese momento entran los sentimientos en donde uno entra a un lugar que uno nunca se imaginó. Un lugar en donde uno nunca quiso estar y un lugar donde uno no decidió estar. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente: tus pensamientos no son mis pensamientos. Y pensamientos de bien tengo para tu vida. ¿Cuántos saben que Dios tiene pensamientos de bien para nuestras vidas? Y cuando uno está aquí con esa camisa de fuerza, uno intenta quitarse la camisa como los locos del manicomio. Y uno pasa una etapa que se llama la etapa de la negación. Crecemos como adolescentes dentro de una iglesia y negamos nuestra fe. No queremos estar acá. Y queremos estar en el mundo, queremos disfrutar del mundo y sus placeres y no queremos estar dentro de los mejores lugares que son la iglesia de Cristo y los atrios de Jehová. Y cuando estamos en ese sentimiento de etapa de negación, empezamos a negar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Empezamos a negar el propósito de Dios para nuestras vidas. Empezamos en una etapa a lo que le llamamos la rebeldía. ¿Y qué es la rebeldía? Pues la rebeldía es negarte a lo que Dios ha determinado para tu vida. Primer significado de rebeldía. Negarte a lo que Dios ha determinado para tu vida. Dios había destinado que yo naciera en una familia cristiana. Dios había destinado que yo fuera apartado para los propósitos de Dios. Y el negarme simplemente a la voluntad de Dios inmediatamente me convierte a mí en un rebelde. El segundo significado de rebeldía es el siguiente: insistir en hacer mi propia voluntad. Te lo vuelvo a repetir: insistir en hacer mi propia voluntad. Casi como lo que le pasó a Sansón, casi como lo que le pasó a David y casi como lo que le pasó a Adonías.
Y esas dos etapas, después de la negación, entra la rebeldía, en donde uno está aquí dentro de la iglesia, pero uno no quiere estar dentro de la iglesia. En donde uno se niega a lo que Dios ha dispuesto para sus vidas. Lo que dice la Biblia, lo que es bueno, el hombre le llama malo, y a lo malo le llama bueno. ¿Y por qué sucede eso? Porque nuestro corazón, como dice Romanos, está perverso. Porque en nuestro corazón, el origen de nuestros pensamientos está malo. A tal grado que pasó esa etapa y gracias a Dios la logré superar. Pero llegó el momento en donde hubo un acontecimiento en mi círculo de amistad y un amigo de nuestro círculo murió. Eso fue lo que detonó en mí el volver a la iglesia, el salir de mi negación y de mi rebeldía y entrar a los caminos de Dios y consagrarme para Él. Después de aquel suceso, pues yo decidí y dije, como todos hemos decidido más de alguna vez dentro de la iglesia, bueno, si tanto dicen que hay que ponerse esta camisa, me la voy a poner. Y me la puse. No me gustaba. Me miraba al espejo y decía, ay, qué feo. Me decían que tenía que predicar y me subí así como bichito regañado. Me decían que tenía que ponerme una corbata de diácono y eso no me gustaba. Me decían que tenía que hacer esto y lo otro y mi corazón no me permitía. Pero cuando decidí y acepté la idea, Dios me permitió y me mostró que el ser cristiano es el mejor regalo que le puede pasar al ser humano. Él me demostró que mis pensamientos y que mis ideas del cristianismo y que mis ideas dentro de la iglesia estaban totalmente equivocadas. A tal grado que con humildad y sencillez yo le dije, Señor, ayúdame, porque yo quiero hacerlo. Y Él en su misericordia y Él en su bondad me permitió experimentar cosas maravillosas. Él me permitió experimentar cosas que antes nunca había experimentado. Me cambió mis conceptos, me cambió mis maneras de pensar, me pasó a una etapa donde me empezó literalmente a enamorar. Y yo estaba, así como Sansón estaba enamorado de Dalila, así estaba yo enamorado de Dios para ese entonces. ¿Se ha fijado que cuando uno se enamora, verdad que los ojitos uno los anda así? Sino que cuando uno se enamora, uno no siente nada, no le cuesta nada. Uno va, uno viene, uno siente energía, uno siente pasión, uno siente que uno está levitando. Recuerdo que Dios me bendijo, me usó, me daba sueños, me quitaba del pasado y me hacía vivir en el presente, me daba adrenalina y me daba todo lo que yo en mi edad necesitaba. Y cuando yo estaba en mi cúspide de relación con Dios, cuando yo estaba en lo más alto, en eso de que tú estás con Dios y dices, Señor, no quiero que te alejes de mí. Señor, yo quiero estar contigo todo el tiempo. Y cuando yo estaba ahí, en ese momento, una noche, una simple noche, un solo pensamiento entró en mi mente. Uno. Fui invitado a una reunión de amigos y en esa invitación un pensamiento entró en mi mente y me dijo, mira lo que puedes disfrutar y mira lo que puedes vivir. Recuerdo que dejé entrar ese pensamiento, lo dejé germinar dentro de mi mente, lo aboné, le eché agua, lo cultivé y ¿sabes qué? Lo dejé crecer dentro de mi ser. Ese mismo pensamiento produjo frutos malos, produjo muerte, produjo pecado y produjo en mí mi muerte espiritual. Ese pensamiento
permitió que yo me separara de Dios y que la relación que yo tenía con Dios ya no fuera la misma. Dejé de ser esa persona enamorada, dejé de ser esa persona que disfrutaba la relación con Dios, y el pecado me separó de Dios. Porque ¿sabes qué es lo que hace el pecado? El pecado separa al hombre de Dios. Y cuando yo estaba separado, yo ya no podía hacer nada, porque intentaba. Muchos de los que están acá han intentado por años. Los invitamos una y otra vez para que vuelvan a Cristo, para que se arrepientan de sus pecados, y no pueden. Y yo te entiendo, porque yo estuve ahí, en donde yo no podía, en donde yo le decía a Dios: Señor, ayúdame, sácame. Pero cuando uno se mete al pecado, es como meterse a un fango de lodo, que uno mete el pie, después entra todo el pie, después entra la mitad del otro pie, después entra todo el cuerpo, y después uno está embarrado y envuelto en el pecado. Y el pecado te arrastra y te da vuelta. Y justo en ese momento recuerdo que yo ya estaba desviado. Mi corazón no era el mismo. Yo ya no era el mismo. Y me desvié en el mismo mal de Sansón y de Salomón, y en el mismo mal que todos los hombres padecemos. Y me llevó, como dice Romanos, a desarrollar todas mis concupiscencias, todo mi basural de adentro, todo lo que hay dentro del corazón del hombre, todo lo que nace del hombre, todo el homicidio, toda la lascivia, todo lo negro y oscuro del hombre no está afuera, sino que está dentro de nuestros corazones. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Pero al igual que te dije, la historia de Sansón y David, Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Y en su misericordia, gracias a las oraciones de muchos de ustedes, gracias a las oraciones de mis padres, gracias a las oraciones de la iglesia, gracias a las oraciones de mi tía, gracias a las oraciones de todos, gracias al lloro y al clamor de Dios, Dios tuvo misericordia de este inútil y de este hombre pecador que le fue infiel a Dios, cuando Él siempre se mantuvo fiel conmigo. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios en esta hora. Su fidelidad para con mi vida siempre fue fiel, y yo le fui infiel. Llegó el momento en donde Dios me permitió arrepentirme de mi pecado, y me arrepentí. Pedí perdón. No pasé un día llorando. Pasé días, semanas llorando mi pecado. Me dolió. Me separó de Dios. Me separó de mi relación con Dios. Y sabes, Dios tuvo misericordia de mí. Y porque Dios es misericordioso, puedo en esta mañana contarte la historia, porque Dios es un Dios lleno de gracia, de amor y de misericordia. Y porque Dios en su misericordia me perdonó, aceptó mi perdón, es que yo estoy ahora aquí. Él me perdonó, Él me limpió, Él ha quitado toda la culpa de mi pecado. Él ha agarrado todos mis pecaditos, pecadotes, pecadototes y pecadototototes, y los ha echado al fondo de la mar, y me ha vuelto a dar la dignidad de siervo, de hijo de Dios, y ha sido por gracia y por su misericordia. Y gracias a Dios, quiero decirte lo siguiente. Romanos dice que Dios vino y los dejó a cada uno por su desobediencia a sus propias concupiscencias. Y eso Dios hizo conmigo. Haz lo que quieras, haz lo que dice tu corazón, hazlo. Y lo hizo.
quiero decirte que el mundo, si tú estás en ese lado, el mundo es lo peor que puede haber. Y quiero decirte, joven, o quiero decirte, hermano, en Cristo, de que lo mejor que le puede pasar a uno es que Dios reine en su corazón y en su vida. Y te cuento y me desnudo delante de ti, no queriéndolo hacer, pero como Dios manda y Dios lo pone a uno. Y no solamente eso, y no me avergüenzo de esto. Te digo por qué. Porque el que yo esté aquí testifica del poder y de la magnitud del Dios que te estoy predicando en esta mañana. Porque mi testimonio que te estoy dando testifica que Dios es misericordioso, que Dios pudo hacerlo con David, que Dios pudo hacerlo con Sansón, que Dios pudo hacerlo con Salomón y Dios también lo pudo hacer con Adonías. Y quiero darte la mejor de las noticias: Dios lo puede hacer contigo. Dios te puede ayudar, Dios te puede sanar, Dios te puede levantar y Dios te puede restaurar todo tu corazón pecaminoso, lascivioso, sucio, y transformarlo en un corazón lleno de vida, de amor, de paz y de gracia de Dios. Quiero decirte que nunca el diablo fue culpable. Cuando llegó donde Eva, lo único que hizo el diablo fue dos cosas. Uno, le dijo lo siguiente: le metió una mentira. Le dijo: Dios sabe que no te vas a morir. Y lo segundo que le dijo fue lo siguiente: apeló al corazón de ella y le dijo: Dios sabe que si tú comes de ese fruto, tus ojos serán abiertos. Lo único que hace el diablo en nuestros corazones es lo siguiente: te incita a lo que está dentro de tu corazón. Te motiva, te insta, te motiva lo que hay dentro de tu corazón. Y si tú no has trabajado tu corazón, y si tú no le has permitido a Dios que entre a tu corazón, que lo lave, que lo restaure, que lo haga nuevo, que lo haga de piedra y lo transforme en corazón de carne, que sea Él el que tome las decisiones, que sea Él el que llene ese corazón, que sea Él el que tome el timón de tu vida, quiero decirte que somos presa fácil del diablo. Quiero decirte lo siguiente: la cruz tiene dos caras, que muchas veces solo queremos ver una cara. La cruz es la mejor muestra de gracia que Dios tiene para los seres humanos, mandando a su Hijo unigénito a morir por nuestras vidas. Pero la cruz también tiene la segunda cara, que es la cara de la ira de Dios. Y si tú quieres saber qué tanto tiene Dios de ira, pues vete a la cruz y te vas a dar cuenta cómo Dios detesta, abomina el pecado del hombre. A tal grado que mandó a su propio Hijo, y hasta su mismo Hijo sufrió la ira de Dios. La cruz, en su cara de gracia, es lo mejor que puede haber, pero en su cara de ira se puede demostrar en lo que Dios puede hacer con su ira. Tú y yo lo que tenemos que hacer es eso: aprender de que Dios es el que tiene que reinar en nuestros corazones. Ahora, tú en esta hora te estás preguntando: ¿y entonces cuál es mi problema? Tu problema es el mismo problema que yo tengo. El mismo. Padecemos del mismo mal y de la misma enfermedad. ¿Y sabes qué es ese problema? El corazón. El corazón, como dice Jeremías, es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y no solamente eso. Dice Mateo 15 que del corazón emanan, nacen. Mira lo que nace del corazón del hombre: malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falso testimonio y blasfemias. Y todo sabes dónde nace: en el corazón. Ahora,
quiero decirte lo siguiente. Dios tuvo sus cuadros de misericordia y Dios tiene sus cuadros de misericordia para nuestras vidas. Dentro de la iglesia hay 3 tipos de creyentes o 3 tipos de personas. Número 1, están aquellos que están dentro de la iglesia y que andan como en un paseo. No saben ni a dónde van, ni de dónde vienen, ni a dónde están. Esos están dentro de la iglesia, pero como que si fuera esto un paseo. Esos que están dentro de un paseo, quiero decirte que todos hemos pasado por esa etapa, en donde hemos venido aquí a la iglesia como un paseo. No entendemos lo que está pasando, no entendemos lo que estamos oyendo, no entendemos absolutamente nada. Y solo venimos, entramos y salimos. Y nuestras vidas no cambian y no dejamos de ser los mismos. Nuestra vida es un paseo. Pero quiero decirte lo siguiente. Esta mañana, para ese grupo selecto, quiero decirte que Dios es Dios de misericordia y Dios quiere que tú despiertes de tu sueño. ¿Cuántos están escuchando en esta hora? Esos que no le hayan sentido a su vida, que entran y salen de la iglesia y no le hayan sentido a la iglesia, quiero decirte que Dios quiere darle sentido a tu vida. Dios quiere que empieces una vida brillante. Dios quiere que empieces una vida vibrante en Dios. Pero todo parte de tu corazón. Todo parte de que tú decidas. El segundo grupo son los que tienen el pensamiento afuera, pero no ha entrado todavía el pensamiento adentro. Esos que están dentro de la iglesia, pero el pensamiento del pecado todavía no les ha entrado y no ha germinado. Para esos, quiero decirles y quiero alentarles a cambiar su método de iglesia de responsabilidades y transformarlos para una identidad con Cristo. Que la fuerza, la camisa de fuerza en la que tú vives, en donde ves todo como una responsabilidad y como una obligación, que se transforme en una identidad con Cristo. Que tu identidad se convierta en que tú te conviertas en una hija de Dios y que lo que te defina a ti no sean las responsabilidades de una hija, sino que la identidad de que tú eres una hija de Dios. Y cuando tu identidad cambia, tus responsabilidades cambian. Lo segundo que tú tienes que hacer si estás en ese grupo es el siguiente: cambiar tu religión por una relación. Y cuando tú cambias tus prácticas religiosas y le dices al Señor: yo no quiero conocerte por medio de prácticas religiosas, sino que yo quiero conocerte de un tú a tú, de cara a cara, Dios abre su corazón y quien se acerca a Dios, Dios se acerca a él. Y para aquellos en el tercer grupo que ya entró el pensamiento en sus corazones, en su mente, que ya tienen el pensamiento, el mismo que me entró a mí, ya está dentro de tu mente y que todavía no lo has abonado, quiero darte esperanza. Si ese pensamiento de pecado ha entrado en tu mente, solo es cuestión de tiempo para que termines panza arriba y boca arriba. Es cuestión de tiempo para que el diablo te dé vuelta, porque ya entró el pensamiento. Si tú ya pensaste en serle infiel a tu esposo, si tú ya pensaste en serle fiel a tu esposa, si tú ya pensaste en hacer lo que vas a hacer y ya entró y ya dejaste que entrara el pensamiento, solo es cuestión de que lo alimentes, que le eches agua, y es cuestión de tiempo de que te veamos panza arriba. Pero si tú en esta mañana estás aprendiendo y estás dándote cuenta de que Dios no quiere la muerte del que muere, sino que Dios quiere que todos los seres humanos procedamos al arrepentimiento en Cristo Jesús, esta hora quiero darte lo siguiente. Lo que tú y yo tenemos que hacer es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Figura a un hombre de la siguiente manera: como a un soldado. Los creyentes somos como un soldado de Cristo. ¿Cuántos son soldados de Cristo en esta hora? Y figura 5 herramientas que el creyente puede tener dentro de su cuerpo.
La primera es un cincho, y dice el apóstol Pablo a los Efesios, un cincho, y le dice, cíñete con la verdad. La primera herramienta que tú y yo podemos hacer es ceñirnos con la verdad. La segunda herramienta que tú y yo podemos tener es revestirnos con la coraza. ¿Y qué es la coraza? La coraza de justicia. ¿Y qué es lo que hace la coraza de justicia? Al soldado romano lo que le hacía la coraza de justicia era lo siguiente: en esta parte del cuerpo nosotros tenemos los órganos más vitales, el corazón. Entonces la coraza lo que hace es que te protege el corazón. ¿Cuántos quieren ser protegidos del corazón? Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es ponernos la coraza de justicia. Y cuando tú creas que tu salvación, que tu redención es por tu justicia, mejor apela a la fe y a la justicia de Dios y ponte la justicia de Dios, y es la justicia de Dios la que nos salva. 3, tú tienes que ponerte el calzado de los pies. Los romanos tenían los pies descubiertos. Y cuando dice el apóstol Pablo, cuando dice a los efesios que se pongan el calzado de los pies, dice, pónganse el apresto del evangelio. Tus pies tienen que estar protegidos con el evangelio de Cristo. 4, el escudo de la fe, que tapa los dardos de fuego del enemigo. ¿Cuántos saben que el enemigo está tirando unos dardos de fuego todos los días? Entonces el enemigo te está tirando dardos. Ahorita te los está tirando. Y mira lo siguiente. El escudo que ocupaban los soldados romanos era un escudo de cuero. ¿Y sabes por qué era de cuero? Porque los dardos venían como llamas de fuego. Entonces el escudo lo que hacía era un repelente para el fuego. Entonces el fuego venía y se detenía en el cuero. Entonces ya no seguía el incendio. Entonces el escudo del creyente de fe es un escudo de cuero que tapa los dardos del enemigo, y cuando vengan los pensamientos a tu corazón, cuando venga la lascivia a tu corazón, cuando venga el homicidio a tu corazón, cuando venga la envidia a tu mente, cuando venga todos los deseos carnales de tu corazón, tú te pones el escudo de la fe y tú eres como un cristiano defendiéndote de todos los dardos de fuego que el enemigo te está mandando, y tú no dejas de defenderte, y tu escudo está puesto en la fe Cristo Jesús, y tú vas caminando por donde vayas y vas caminando por donde quieras, y el escudo no te lo apartas de tu frente. Y cuando vas en tu trabajo y la gente quiere tirarte un dardo y achicarte y decirte tú no eres cristiano, tú te pones el escudo de la fe. Y después viene el yelmo de la salvación. Lo que hace el diablo es lo siguiente: el diablo no toma acción, tú y yo la tomamos. Entonces el creyente se pone el casco de la salvación, y el casco de la salvación es lo siguiente: viene el diablo y trabaja y te pone la duda y te dice, y así vestida sos hija de Dios, y así de mentirosa sos hija de Dios. ¿Y sabes qué hace el diablo? Te pone a dudar de lo que tú eres, te pone a dudar de tu identidad, y cuando te pone a dudar, tu fe empieza a tambalear. Pero como tú en esta hora estás aprendiendo que tienes que ponerte el casco de la salvación a todos esos pensamientos, cuando la gente te dice tú eras cristiano, tú eras diácono, tú eras esto, tú ya no eres nada, tú te pones entonces el casco de salvación y tú le dices al Señor: Señor, yo soy hijo de Dios, estoy apartado, pero por tu gracia y misericordia tú me vas a traer una vez más a tus caminos. Te pones el casco de la salvación y crees de que tú eres salvo porque tú eres un hijo de Dios. Y el último herramienta es la espada. La espada es la única herramienta que el cristiano tiene para defenderse, para atacar. Las otras 5 son para defenderse: la coraza, el yelmo, la cintura y el apresto. Pero todas esas funcionan solo para defenderse. Pero la única que te sirve para atacar, ¿sabes cuál es? Es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios. Y cuando tú tienes la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón, brota por tu boca. Y empiezas a hablar palabra de Dios. Y empiezas a hablar palabra de Dios. ¿Y sabes qué empiezas a hacer? Empiezas a batallar la buena batalla del creyente. ¿Cuántos quieren pelear la buena batalla de la fe? Y es así como tú, si ya tienes el pensamiento dentro o lo tienes fuera, Dios te puede ayudar.
Termino con lo siguiente. Quiero decirte que el pecado es triste y es devastador. Termino con una historia de uno de los pugilistas más grandes a nivel internacional. Su nombre es Manny Pacquiao. ¿Cómo se llama él? Manny Pacquiao. Manny Pacquiao es uno de los hombres que ha logrado el récord Guinness con 8 victorias en 8 categorías distintas. Un hombre nacido en las Filipinas, en las pobrezas más grandes que pudieron haber. Este hombre, nacido en pobreza, Dios lo levantó para ser usado para sus propósitos. Este hombre fue llevado a lo más alto y logró el récord Guinness de 8 campeonatos, ser el único hombre a ser campeón en 8 pesos distintos. Manny Pacquiao es un hombre creyente en la fe, que fue levantado por Dios y fue llevado a lo más alto. Y estando él en su cúspide más alta, se olvidó de Dios. Le fue infiel cuando Dios había sido fiel. Compró casinos, compró bares y se puso a vender licor. La esposa que Dios le había dado le fue infiel y empezó a meterse con mujeres. La misma historia de todas las que te he contado, no cambia. Y su esposa permaneció. Y aquel hombre, cuando su esposa ya no estaba, empezó a perder. Manny Pacquiao, en una de sus peleas, después de haber perdido, un sueño apareció en él una vez más. Vio el cielo, vio unas estrellas y Dios le dijo: regresa a tu propósito. A partir de ese momento, Manny Pacquiao peleó 3 peleas más, se separó del mundo boxístico, regresó a Manila, a lo que Dios le había mandado, y ahora en la actualidad es el presidente, diputado del partido de ese lugar, y se dedica a servir y ayudar a su gente a lo que Dios le había puesto. Ahora Manny Pacquiao es el precursor, es el embajador de la Biblia en todas las Filipinas. Él está motivando a toda la nación a que lean la Biblia. Manny Pacquiao ahora es un hijo de Dios que está poniendo en riesgo. En una de sus entrevistas le dicen: Manny, si predicar a Dios te quita dinero, y le dice: si Cristo sufrió hasta su muerte, ¿quién soy yo para no sufrir mis pérdidas? Todas las historias que te he contado han terminado con finales felices, porque Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Pero quiero decirte que la historia mía no es la historia tuya. Todo se necesita una voluntad y todo se necesita una apertura. Quiero decirte que tu corazón es el que necesita que Dios entre y reine en tu corazón, que Él tome tus decisiones y que Él reine en tu vida. Que no seas más tú el que tome las decisiones, porque tu corazón te va a llevar por caminos desviados y perdidos. Y termino lo siguiente: el pecado es como el mar. ¿Cuántos les gusta ir al mar? Levántenme la mano los que les gusta ir al mar. El pecado es como el mar. Usted, si le tiene miedo al mar, usted no se le acerca. A medida que usted le va perdiendo el miedo, usted mete una uña, después mete un pie, después usted se baña dentro del mar. Usted regresa a su casa y no pasa nada. Regresa la próxima vez y usted se pega una bañada dentro del mar. Pero aparece una ola que le pega una revolcadita y usted se revuelca y se ríe y no le pasa nada. Así es el pecado. Primero te moja el pie,
después te moja toda la pierna. Empieza con un mensajito, empieza con una pequeña llamada, empieza con un cafecito, echémonos un cafecito. Empieza a David, ¿sabes con qué empezó? ¿Con qué empezó? Vamos a ver si me has puesto atención. Con una miradita. Y David vio y entró al pecado. Y hay unas olitas que son como unos tumbitos. Y esas olitas tienen la característica de que te botan. No sé si te ha pasado, a mí ya me ha pasado. ¿Has escuchado historias de personas que dicen, estaba en la orilla y se ahogó? No sé cómo pasó, pero estaba en la orilla. Entra la ola, te bota la ola, pero la siguiente ola es la que te ala hacia adentro. Eso es lo que hace el pecado. Hay una ola que te bota, te quita la estabilidad de tu fe, y la siguiente te jala. Te ala, perdón. Y cuando te ala, ya te tiene adentro, como me tenía a mí. ¿Y sabes qué sucede? Viene otra ola y te da otro revolcón. ¿Y sabes qué sucede? Viene otra ola y te da otro revolcón. Y es así como creyentes, grandes pastores, y es así como grandes hijos de Dios, gente que ha servido dentro de la iglesia, se revuelca y se revuelca en las olas y en los mares de su lascivia, de su corazón pecaminoso. Y pasan los años y no pueden salir porque la ola sigue dando vuelta. Pero esa ola que te revuelca, si Dios tiene misericordia, y si tú reconoces tu pecado, y si tú dejas entrar a Dios en tu corazón, esa misma ola que te está revolcando es la misma ola que Dios va a usar para sacarte del pecado y para sacarte de tu corazón lascivioso y para darte vida, y una vida en abundancia. Termino diciendo, es tu decisión, abriendo tu corazón, reconociendo tu pecado, y quien confiesa su pecado y se aparta, haya el favor y la benevolencia de Jehová. Cierra tus ojos ahí en tu